antes que nada, felices 63 años a toda la comunidad educativa que está presente. La verdad que me encuentro súper agradecida por la invitación, este foro internacional. Eh, una vez más, honrada de acompañar las iniciativas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, la Decana de América. Bueno, muchas gracias especialmente a las autoridades, a los doctores Augusto Hidalgo y Enrique Cornejo, y también al profesor Marcos Mador, que ya lo vi por ahí conectado, y a vos, Emily, por presentarme. Así que si les parece y están de acuerdo todos, me escuchan bien y me ven bien, comenzamos. Les voy a contar básicamente la primera etapa. Me gustaría, en realidad es algo como, ahí están escribiendo, ok, buenas a todos desde donde estén, acá estamos al mediodía. Me gustaría, bueno, primero hacer una pequeña introducción conceptual, tal vez con algunas estadísticas, algunos datos actuales, y después sí mostrarles unas series de videos, de contenidos, digamos, más audiovisual, como para esquematizar de lo que voy a proponerles hablar. Así que me gustaría generar, va a tener como dos etapas, y en la segunda etapa de lo que es la charla, me gustaría que generemos un intercambio si se animan. Entonces ahora les voy a contar cómo de alguna manera denominé, digamos, a la ponencia. Vamos a hacer una aproximación a las estrategias nacionales como la exportación del turismo sostenible, y dentro de eso la economía creativa del conocimiento como oportunidad para América Latina y el Caribe. Y focalizando lógicamente en mi país, Argentina, en mi provincia de Corrientes y también en el Perú. Así que van a ver ahí un popurrí de información. Bueno, para iniciar, me gustaría comentarles, como les dije, que la Organización Mundial del Turismo sostiene que hoy en día el volumen del negocio del turismo iguala o incluso supera a las exportaciones del petróleo, de los productos alimentarios o de los automóviles, que de hecho estuvo hablando la ponente anterior. Bueno, el turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio exterior y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingreso de numerosos países, y sobre todo el detalle en desarrollo, sea los nuestros, los de América Latina y el Caribe. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación de los productos, de la oferta y de la competencia también que existen entre los destinos, y obviamente Perú está ahí. Está en los puestos uno de lo que es la gastronomía internacional, por ejemplo, incluso ya lo vamos a ver, pero destronando un poco a lo que hizo México durante muchos años. Bueno, en este aspecto, el turismo tiene que quedar claro, y muchas veces, y lo veo sobre todo en los recorridos, en las currículas de las universidades, de los institutos, noto, y enhorabuena que estoy acá hablando en una facultad de ciencias administrativas, noto que no tienen muy claro que en realidad el turismo primordialmente es un sector exportador, es economía, y claramente que si va bien con esta actividad económica, por eso la importancia que tiene que tener dentro de las unidades productivas, va bien y se preserva el ambiente, se preservan los monumentos y se preserva todo el patrimonio cultural, pero no hay que descuidar que es una posibilidad para salir adelante, sobre todo en economías oprimidas como las nuestras, y lo interesante que tiene esta manera de ser un motor regional real para las pequeñas economías o para los microemprendedores, por ejemplo. Bueno, en este aspecto, todos sabemos, es una fuente de ingresos, de divisas, y aumenta la producción nacional, como les comentaba, porque al mismo tiempo, también ya lo vamos a hablar, proyecta lo que es nuestra marca país dentro del territorio. Entonces el turismo mundial alcanzaría para finales de este año, de 2023, un valor de 9,500 billones de dólares, según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y de Turismo, lo que llevaría a la industria a alcanzar un volumen de turistas de entre un 80 y un 95% de lo registrado durante 2019, o sea, prepandemia. Entonces, las cuales se rebasarían para el siguiente año, el 2024. Y ahora me gustaría comentarle algunas proyecciones respecto al Perú, por ejemplo. Fueron tomadas del Ministerio de Turismo Nacional de su país, donde establece que estas proyecciones mundiales se van a mantener constantes dentro de lo que es el Perú y a nivel regional. El turismo receptivo, o sea,
los turistas viniendo al país, el de las divisas, el sector exportador, cerrará el año con una expansión del 25%. Y para diciembre de ahora, dentro de un mes, las diversas instituciones orientadas a lo que es la actividad turística, todo el sistema, digamos, emprendedor, asumen que en 2,5 millones de extranjeros habrán visitado el Perú durante este año, lo que va a implicar que 500.000 turistas más van a ser este año de los 2 millones que visitaron la patria de Perú durante el año 2022. Perdonen que hay como muchos números, pero es interesante escuchar estas proporciones y la recuperación y el dinamismo de la actividad turística respecto a todo lo que fue, lógicamente, la pandemia mundial, de lo que hemos hablado en los encuentros anteriores cuando me han invitado también. Así que bueno, vemos que es auspicioso, vemos que hay una proyección de un aumento de 500.000 turistas más, inclusive, y que esto se vislumbra para 2024. Entonces, de igual manera, otro dato a tener en cuenta, y obviamente muy interesante porque estamos hablando de nuestros compatriotas o en el caso de los suyos, estamos hablando que el turismo interno o el nacional también mueve, o sea, también genera riqueza. Entonces, el desempeño que tuvo en la temporada anterior, por ejemplo, podemos ver en los 27 millones de peruanos que viajaron dentro del país, hoy se estima que más de 34 millones de viajes van a ser respecto a lo que fue el año pasado. Ahí vemos de 27 a 34, vemos un incremento, a pesar de los contextos sociales, económicos, políticos, etcétera, que atraviesan siempre nuestros países en Latinoamérica. Entonces, sin embargo, esta cifra dista de los números prepandémicos, como les decía antes, cuando se había alcanzado hasta 48 millones de peruanos que viajaban por Perú. Bueno, lo cierto es que el turismo es una de las actividades que más se realizan en el mundo. Hay muchísimas maneras de hacerlo, de hacer turismo. La RAE define el turismo como una actividad o un hecho de viajar por placer, por ejemplo, y en realidad es una de las actividades más versátiles, más dinámicas, más transversales, como decía, y más satisfactorias también que existen. Bueno, ya se puede conocer en infinitos lugares, personas, culturas, gastronomías, monumentos. Justamente hoy hablamos, bueno, en los encuentros anteriores, de años anteriores, hablábamos de la importancia, y recién la persona que me antecede habló del turismo experiencial, por ejemplo, y la importancia de buscar, de conectar, de volver al origen, de volver a las bases, de volver, digamos, a lo auténtico, que se habla mucho de eso también en lo que es el turismo sostenible. Bueno, todo ello enriquece nuestra manera de pensar y de ver la vida, de ver el mundo. Entonces nos vamos acercando al concepto que, bueno, sin dudas el nuevo turista, estas nuevas personas, que por ejemplo Booking habla que hace un tiempo los viene categorizando, como decía, estoy trabajando activamente este año en todo el país, y enhorabuena, muchos microemprendedores o empresas o cadenas, de hecho, comienzan a tener buenos posicionamientos en Booking, por ejemplo, con la parte de turismo de viajes sostenibles, que dentro de lo que, sobre todo en pandemia, Booking lo que hizo fue generar, debido obviamente a la demanda que recibía, fue generar solapas o buscadores o botoneras específicas para ese tipo de oferta, digamos. Entonces lo que se ve es que cada vez más, por ejemplo, bueno, hablo del caso Argentina, los empresarios comienzan a vislumbrar este tipo de estrategias, por ejemplo, como estrategias también comerciales o de marketing o de posicionamiento. Bueno, volviendo a los valores, en un 85%, por ejemplo, los argentinos están dispuestos a consumir ese tipo de productos, digamos, de turismo sostenible, incluso a pagarlos, y eso es muy, muy relevante. Así que bueno, en este aspecto, ese nuevo turista que hoy decide viajar de una manera más responsable, más consciente, más ecoamigable, incluso de buscar la cercanía con las culturas, busca eso, busca experiencias nuevas, auténticas,
que le permitan desarrollarse personalmente en forma de turismo creativo, por ejemplo, enmarcado en la sostenibilidad siempre, porque es una categoría, el turismo creativo / cultural, de lo que es la sostenibilidad. Bueno, y actualmente es uno de los que mayor interés está representando en el mundo en las tipologías. Estamos a saber, digamos, turismo sol playa, crucero, como decían antes, nombraban, y entre otros tipos de turismo. Por ejemplo, este turismo es uno de los turismos que más inquietudes están comenzando a generar, y hoy están optando por este tipo de oferta. Entonces, este viajero creativo, experiencial, se lo puede decir así, es por lo general un prosumidor, es decir, una persona que produce y al mismo tiempo consume. ¿Por qué? Porque previamente al viaje, de hecho, muchas veces realiza los itinerarios, viene con todo el material, con toda la información, vienen muy informados, vienen sabiendo qué es lo que quieren, por lo cual también nos van subiendo la vara, lógicamente, de lo que es la calidad de los servicios o en lo que son los criterios de la sostenibilidad. Bueno, y en este aspecto, entonces, ellos mismos producen su propia experiencia para que sea memorable en el destino, obviamente avalado y amortiguado por todo el ecosistema turístico local. Y a la vez también, bueno, lo consumen, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, generan contenidos de las experiencias, como les decía, los comparten en las redes sociales, lo cual es muy importante porque acá estamos viendo cómo se incorpora fuertemente ya hace, obviamente, muchos años con la llegada de las redes sociales, la digitalización, las plataformas, una manera distinta de hacer marketing, por ejemplo, dentro de lo que es el marketing digital, y ya no el marketing tradicional tal vez, y lo vemos, y de hecho lo estamos viendo ahora. Yo estoy en Argentina y estoy hablando con ustedes en Perú, y quién sabe, bueno, España anteriormente, y quién sabe cuántos más, o sea, un lugar de encuentro. Entonces, bueno, puede combinar este tipo de viajero, por ejemplo, puede combinar distintas clases de turismo, no solamente el turismo vinculado a lo creativo, a lo cultural, sino también puede ir al enoturismo, por ejemplo, ese turismo productivo, que también tiene que ver con la identidad de los pueblos, con lo identitario, o sea, con lo creativo, con el talento, con el capital humano de las poblaciones. Bueno, con lo gastronómico, puede optar por el ecoturismo, el turismo naturaleza, el turismo aventura, el turismo idiomático también, de intercambios. Bueno, y el slow travel o el turismo, digamos, de conexión, que es un turismo que es lo opuesto al masivo, que es el que se vino instalando sobre todo en auge durante la pandemia, pero previamente ya venía transitando. Bueno, desde este punto de vista del gasto, el visitante, por motivos culturales, que lo refuerzo respecto a lo que dije antes, es una tipología de turista que gasta más de la media, inclusive, que las demás tipologías. Y además colabora en la diversificación del turismo, en el desarrollo de la cultura del lugar, en el orgullo de esa cultura, en el empoderamiento de los habitantes del destino, en la autenticidad, en la sostenibilidad, en la potencia de esa economía regional y en la recuperación del patrimonio intangible. Y este es un buen punto, ya lo vamos a ver en unos videos, justamente cómo estas propuestas, por ejemplo, de UNESCO respecto a lo que son los patrimonios culturales y materiales de la humanidad, cómo comienzan a proyectar esa mirada internacional del turismo con esa visión, digamos, de relaciones internacionales, diplomacia cultural, si se quiere, y de comercio exterior, claramente. Bueno, aquellos turistas, los que hablábamos antes, digamos, los que van en busca del turismo creativo, del conocimiento, eligen destinos con identidad, con autenticidad, únicos. Recursos culturales, lógicamente, creativos, que tienen que ver con una economía denominada naranja, seguramente lo han escuchado. Se ha extendido mucho este concepto por distintos organismos internacionales, como por ejemplo el BID, la UNESCO. De hecho, en Colombia, de ahí también fueron algunos de los promotores de este movimiento en el mundo, y hoy incluso hay redes de ciudades creativas que van como por este sentido. Entonces, como eje de desarrollo endógeno, que se desarrolla dentro del territorio, y se puede generar esa capacidad de atracción al visitante mediante una gestión lógicamente responsable y también comprometida al patrimonio.
tanto público, privado, como tercer sector, es decir, todas las patas y la ciudadanía, todas las patas de lo que construyen una sociedad, lógicamente, deberían estar involucrados. Bueno, a esta altura nos estamos preguntando seguramente quiénes integran esta economía que estamos hablando, de economía creativa o del conocimiento. Entonces, cuento, tal vez ya lo saben, lo recordamos juntos, está comprendida por los sectores en los que, bueno, se genera un valor en los bienes y en los servicios de propiedad intelectual. Y si hay algo en Latinoamérica, la verdad que es la propiedad intelectual, el conocimiento, la resiliencia, esa capacidad de reacción, y lo vemos justamente cada vez más con los grandes movimientos musicales, en el mundo de la fintech, en el mundo de los unicornios, por ejemplo, en Argentina, bueno, también Perú, México, Brasil y otros países, lógicamente, pero vemos cómo la investigación, la ciencia, la tecnología proyecta, incluso, bueno, la música, como decía, las artesanías, el diseño, la indumentaria, cómo proyecta a nuestros destinos y cómo también, obviamente, es una opción de riqueza, e incluso para las comunidades y para los jóvenes, para los más jóvenes que se sumen a este movimiento. Por eso es relevante, me adelanto un poquito, que se comienza a pensar en incorporar, por ejemplo, todas estas cuestiones de habilidades blandas, estas cuestiones en las currículas de actualización, de tendencia, en las de digitalización, desde el marco también, obviamente, ambiental. Entonces, desde todos esos planos deben comenzar a incluirse en las currículas educativas, para que realmente tengamos jóvenes donde potenciemos ese tipo de talentos innatos, ¿no? Y también los desarrollemos como un músculo que hay que trabajar. Entonces, bueno, retomo, lo integran la arquitectura, las artes visuales, las escénicas, vemos mucho el movimiento de los videomapping o los mapping, por ejemplo, en los festivales, en las muestras inmersivas, la de Van Gogh seguramente les suena porque se está recorriendo toda Latinoamérica, entre otras, en los museos, incluso en los restaurantes. Se ha instalado mucho este tipo de propuestas, digamos, de artes visuales y escénicas. Ya hace muchos años, pero todo va llegando por ahí con cierto delay, incluso hay sectores que se van como oponiendo, pero lo cierto es que necesariamente tiene que convivir nuestras tradiciones junto a esa innovación, lógicamente, para estar en este mundo global del que hoy nos converge acá en este foro del cual estamos hablando y el cual el turismo obviamente no queda fuera. Bueno, las artesanías, que tanto ustedes, nosotros y toda Latinoamérica tienen muchísimo y de gran valor, y que eso es algo que hoy ya no existe, por ejemplo, en los países de desarrollo, o no de la manera en que se proyecta en Latinoamérica, porque realmente es un bloque, porque la gran cantidad de países tienen alguna artesanía de valor o relevante, o mismo muchas con galardones internacionales, como para mostrar y para vender, y de hecho lo hacen ahora, lo vamos a ver unas proyecciones, pero cuánto más podrían hacer, lo vamos a ver también. Bueno, el cine, el diseño, la gastronomía, los editoriales, la investigación, el desarrollo, los juegos, los juguetes, la moda, la música, la publicidad, los software, la TV, la radio, los videojuegos, entre tantos otros, incluso el deporte, los futbolistas, bueno, la verdad que es muy largo esta capacidad de talento, del capital que tenemos en Latinoamérica, donde el turismo se ubica con su capacidad de darle también un impulso, ¿no? Como sector exportador, y también al mismo tiempo como promotor local de lo nuestro. Ahora sí me gustaría, bueno, comenzar a explorar esta segunda parte de una mirada rápidamente, porque sé que el tiempo siempre estamos ajustados, pero vamos a intentar abordar algunos videos para, si se puede, generar algún tipo de intercambio, ya sea por chat o aprietan el mic, lo abren y bueno, nada, intercambiamos, pero me gustaría también escucharlos a ustedes y cómo lo ven, porque esto lo estamos construyendo entre todos. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, acá lo que les decía, estos son datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo, bueno, el comercio y el desarrollo, y observamos las exportaciones de los bienes y los servicios creativos que les hablaba antes, comprendido del periodo 2010 al periodo 2020.
Y bueno, y observamos esto justamente que viene como ahí en caída, pero sin embargo la industria de los servicios, que es la industria que se está comenzando a exportar de Latinoamérica, bueno, esto es igual un marco obviamente mundial, enseguida vemos también lo regional, pero vamos viendo cómo, bueno, los servicios lógicamente supera a los bienes, y en ese sentido las exportaciones mundiales de bienes creativos aumentaron de 419 millones de dólares en 2010 a 524 millones de dólares en 2020, mientras que las exportaciones mundiales de servicios creativos, que serían estas, este, aumentaron de 487 millones de dólares a casi 1,1 billón de dólares durante el mismo periodo. En la siguiente vemos ya esta mirada de exportaciones bienes creativas por economías de desarrollo y las desarrolladas. Entonces, ¿qué observamos? Por ejemplo, esto era sobre bienes, ¿no? Acá todo lo que es el vino, yerba mate, puedo decir, tal vez usted el pisco, bueno, las artesanías, la verdad que es bajo, podría ser mucho más alto, por eso ahora al cierre vamos a invitar con una premisa en un 8% únicamente. Imagínense cuánto hay para exportar, por ejemplo, en ese aspecto, incluso en el mundo de la moda o el diseño, pero todavía se mantienen bajo. Lo mismo dulce de leche, todo lo que es la industria productiva, también cuánta potencialidad y cuánta oportunidad hay, que es como, por eso el título de una oportunidad para Latinoamérica. Bueno, vemos entonces las economías desarrolladas y las economías en desarrollo, sea las nuestras con respecto a los bienes, ¿no? Siguiente, no me pasé una, ahí estamos. Y los servicios, acá vemos, por ejemplo, las economías de servicios, de hecho ha bajado muchísimo, obviamente, durante la pandemia, porque dentro de lo que es la industria de servicios, en lo que son los países de desarrollo, además de todas las cuestiones, digamos, digitales, de investigación, como decía antes, software, bueno, y demás, de arquitectura, etcétera, también se encuentran acá el sector de viajes y de turismo, lógicamente, así que ahí van a ver algún tipo de tendencia. Ya en 2020 comenzaba toda la situación. Pero bueno, ven también la oportunidad, ¿no? Porque vemos a nivel exportador las economías desarrolladas con respecto a los servicios creativos, y vemos cómo, bueno, en América Latina particularmente, incluyendo obviamente las distintas economías del mundo de desarrollo, vemos también como una oportunidad ahí. Y ahora sí, vamos a ver si funcionan algunos videos, voy a pasarlos súper rápido. María Eugenia, ya tenemos nuestro siguiente ponente en la espera. No sé si tal vez podrías compartirnos esa presentación, así lo podemos hacer llegar a nuestros participantes. Bien, bien, bueno, entonces cierro rápidamente. Acá, para cerrar únicamente, un poco esto de la mirada de la economía creativa, del conocimiento. Acá, Perú, bueno, países con dones infinitos. Lo que están viendo en pantalla obviamente es la gastronomía, y acá les muestro cómo se puede, obviamente, esta capacidad exportadora, cómo el Central ha ganado por primera vez en la historia, está dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo, el Central en Perú, por ejemplo, que combina esta función, digamos, de nativa, ancestral, con innovaciones culinarias, y ahí vemos a todo el equipo. Rápido esto lo paso, me gustaría si después que lo vean. Bueno, Argentina acá, estas son últimas piezas comunicacionales, donde muestran justamente esto de el ser argentino, el orgullo argentino, esta protección en el mundo. Actualmente, de hecho, estamos trabajando con varias provincias de sectores productivos en Santa Fe, en Corrientes, incluso en mi provincia, que están avanzando seriamente en poder declararla de interés, lograr la declaración de interés de patrimonio de interés cultural inmaterial, perdón, por la UNESCO, lo cual obviamente va a posibilitar un montón de cuestiones de rutas gastronómicas. Y eso básicamente era el G20, en reunión que fue en Buenos Aires, en el Teatro Vera, era chamamé concebido, o sea, el chamamé en un marco internacional, porque obviamente estaban los países líderes del mundo,
y todos viendo gran parte de lo que era nuestra cultura. Acaso, imagínense lo grande que es Argentina y todos los bloques que había. Esto solamente era el bloque del litoral, que es lo que corresponde. Y tenemos dos patrimonios inmateriales de la humanidad con respecto a lo que es el canto, la música y la manera de ser. Tenemos el tango desde 2009 proyectado como bien, y tenemos desde 2020 el chamamé también. Acá era una ronda de mates, también un poco linkeando con eso del chamamé que les conté, y lo de los proyectos de la yerba mate, de también incluirlo. Cuando hablamos de esto, hablamos también de la importancia de que funcionen los mercados comunes. Por ejemplo, en Mercosur estamos hablando del chamamé, presente en Paraguay, Brasil y Corrientes. De hecho, en Corrientes se hace este evento de esa manera, con representantes, locutores, representantes y artistas de Paraguay y de Brasil. Lo mismo con la yerba, donde se incluía Uruguay, por ejemplo. Esto era en Filadelfia, donde habían rondas de mate, y bueno, van mostrando todo el protocolo y el ritual de tomar mate, que es algo tan argentino y tan rioplatense, en realidad también uruguayo y demás, o el chimarrón en Brasil, y cómo lo van adaptando a otras culturas. Acá un poco era también la posición de Antonio Banderas, acá en Argentina puede ser Messi, de cómo también los embajadores obviamente tienen esta capacidad exportadora, lógicamente, de atraer. Y esto iba a cerrar, no lo voy a proyectar, pero van a tener incorporado el video, donde en los latinos, acá, les leo muy rápido, y un día los Latin Grammy pasaron a ser Grammys latinos. Obviamente España lo castellanizó, entonces al menos así llamaron a lo largo de esta semana en España. Esto fue reciente, hace poquito, que por primera vez se logró. Les quiero mostrar con esto la cultura latina, de que por primera vez se logró que los Latin Grammys salgan de lo que es Estados Unidos. De hecho, gran parte de esos artistas convocados son latinos, o sea, son fuera de lo que es Estados Unidos, y por primera vez salió de esa comunidad para ir, en este caso, a Sevilla, con tanta cultura y tan parecido a muchos de nuestros países, lógicamente por las influencias españolas. Lo que les quiero mostrar con eso es cómo, por ejemplo, en el video no se va a ver, pero cómo Bizarrap, que es una persona que incluyó el tango como una versión de él, digamos, súper pegada, dirían los jóvenes, con un español, que ellos hacen trap y género urbano, cómo incluyó y trajo a la escena el tango, que es algo tan grande, tan antiguo, y un poco lo adornó o lo convirtió en algo diferente y atractivo, tal vez para comunidades de gente más jóvenes y no tangueras. Y también cómo incluyó el candombe, que también en 2009 fue el patrimonio inmaterial de la humanidad cultural, lo cual estamos hablando que todas estas potencias también, bueno, hacen el foco de la proyección. Y un poco acá, había tomado ya, este es el último, el final, me tomé una frase de autoridades del Ministerio de Turismo de Perú, donde decían que el objetivo era posicionar al Perú en el mundo mediante la promoción de la imagen, los destinos turísticos, los productos de exportación con valor agregado, y las oportunidades de inversión con una visión sostenible. Entonces la pregunta es, ¿somos conscientes de estas oportunidades así, con este popurrí grande a grandes rasgos que le hice? ¿Somos conscientes realmente del escenario o de la vidriera que podemos llegar a tener con todos estos jugadores, digamos, del mapa de actores? ¿Nos proyectamos al mundo? Era la premisa. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Ahí les dejo en el QR, van directo al LinkedIn y me pueden contactar por cualquier tipo de pregunta, consulta que podamos intercambiar a lo largo de la vida. Así que bueno, muchas gracias nuevamente